Bueno, muchachos, vamos a dar inicio a la tercera parte de los tipos de riesgos que ya veníamos viendo. Quisiera recordar antes de empezar a compartir pantalla, ¿cuáles fueron los tipos de riesgo que ya vimos? Alguien que me diga. Tipos biológicos, riesgos biológicos. ¿Qué más? Mayra ya tiene apuntado. Los biológicos. Porque Los físicos, los riesgos químicos. Los físicos. Ok, ¿qué más? ¿No más? ¿Químicos, No. físicos, biológicos? Bien, sí, estamos bien. Sí. Sí. Porque recuerden que la otra semana es el parcial, ¿no? Qué rápido. Sí, entonces, que retomen, yo igual como les he compartido las presentaciones, pueden estudiar de ahí para que no se vayan a complicar en el momento del parcial, ¿sí? Entonces vamos a continuar hablando de esos riesgos que nos hicieron falta, iniciando con los riesgos biomecánicos, ¿sí? Los riesgos biomecánicos son aquellos que se refieren a los elementos externos que actúan sobre una persona que realiza una actividad específica. El objeto del estudio de la biomecánica tiene que ver cómo es afectado un trabajador por las fuerzas, lo que son posturas, movimientos intrínsecos y las actividades laborales que realiza. Ese tipo de riesgo surge cuando se realizan tareas que ameritan un mayor esfuerzo por parte del trabajador, en el que el músculo está dispuesto a ejercer cierto esfuerzo, fuerza o movimiento. Esto puede traer graves consecuencias para la salud, desde dolencias específicas, temporales, hasta lesiones permanentes. Hay una serie de factores de riesgos biomecánicos que pueden presentarse en los sitios de trabajo y que llegan a afectar también de igual manera a los trabajadores. Aquí es cuando ustedes vayan a laborar como los encargados en seguridad y salud en el trabajo, van a empezar a inspeccionar esta parte de los riesgos biomecánicos en los trabajadores, aquel personal que está haciendo actividades, ya sean desde rutinarias hasta movimientos de esfuerzo. Entonces, estos riesgos biomecánicos, los más comunes se derivan de las condiciones del trabajo, la fuerza, la postura o el movimiento. Si son de las condiciones de trabajo, las condiciones laborales son fundamentales para evitar riesgos biomecánicos, tanto en labores administrativas como operativas. Es importante tomar en cuenta algunos elementos que pueden ser muy perjudiciales si no se consideran de forma adecuada. Entonces, aquí vamos a ver qué condiciones pueden afectar la salud o pueden acarrearle una enfermedad laboral. Entonces, por eso es que, bueno, que ustedes conozcan ya desde las actividades físicas, ya del personal operativo, cuáles son las que influyen. Son la fuerza, la postura y el movimiento. Entonces, ustedes se van a encargar de velar por esas condiciones de trabajo. Si el personal tiene que hacer ciertos esfuerzos, que lo hagan de manera apropiada, ciertas posturas o algunos movimientos. Cuando se habla de la fuerza, ya me leo. Aplicar más fuerza a la que se es capaz puede generar dificultades de la salud. Estas dificultades pueden surgir cuando se aplica una gran esfuerzo de una sola vez o cuando se aplica una fuerza menos intensa, pero de manera sostenida. Es decir, cuando se aplica más fuerza de la que se pueden soportar los músculos o tendones del cuerpo, es posible generar algunas lesiones. Vamos claros ahí, ¿cierto? ¿O tienen alguna duda? Bien. La postura. En cualquier actividad que se realice debe observarse la postura que tiene el cuerpo, debido a que una mala posición corporal puede traer como consecuencia dolencias musculares e incluso desviaciones que deriven en molestias a largo plazo. Por eso es que en algunas empresas les hacen estos exámenes de la columna al personal cuando va a ingresar, los hacen de manera periódica, es decir, cada año, y también lo hacen al finalizar el contrato. La postura adecuada, sea cual sea la actividad realizada, debe buscar la alineación del cuerpo. Los hombros deben proyectarse hacia atrás y hacia abajo, o sea, estar así, no estar encorvados.
El pecho debe estar elevado y el rostro en alto y el cuello alineado con la columna. La zona lumbar debe estar protegida y si la persona está sentada, la parte de baja de la espalda debe apoyarse cómodamente del asiento. Si la persona está de pie, debe buscar centrar su pelvis de manera que se evite una curva en la parte baja de la espalda. ¿Tienen alguna duda o entendieron? ¿Algún aporte? ¿Ninguno? Pues, profe, yo cuando hace como un mes y ¿Sí? medio más o menos, presenté unas pruebas en una mina abajo más abajo del Zulia, en una mina. Y me hicieron el examen de columna, pero no sé, o sea, no sé si fue que salí por ese lado, o sea, me hicieron los exámenes de salud ocupacional. Sí. Y en esa me hicieron el examen de columna, pero la verdad no sé si fue que hubo problema en la columna. Le pregunté al mismo ingeniero por qué no me aprobaron. No, pues Sí. yo fui a pedir los resultados y no me los quisieron dar tampoco. Que porque eso eran políticas de la empresa y que no podían dar ese tipo de resultados. No sé qué tan cierto sea eso, profe. Sí, eso es verdad, cuando los exámenes no se los hace directamente uno, sino que la empresa es la que los paga y la que los manda a hacer, no le entregan resultados a uno. Sí, porque es que usted no ha pagado nada. No, yo no pagué nada. La misma empresa fue la que se encargó de todo, de los exámenes y todo. Y entonces yo dije, pero dígame en qué momento, o sea, dígame en qué estoy mal para yo poder corregir y que no, que yo tenía que hacer eso, que tenía que mandarme a hacer los exámenes por aparte. Entonces ahí sí quedé como en duda, no sé si fue por columna o qué. Que esas son políticas de las empresas. Yo trabajé en una parte de talento humano de una empresa y esas son las partes de la política. La idea es que pues, el trabajador no vea los resultados, mejor dicho. Al igual que a las mujeres, la mayoría de veces a las mujeres les piden que un examen de sangre. Prueba de embarazo. Sí, esa es la prueba de embarazo. Entonces, pues obviamente la mayoría de trabajadores pues no lo saben y pues también por evitar inconvenientes, entonces Mira. se hace esto. Ok. Sí, pero ¿cómo es que se llama el compañero? Es que no me sale el nombre ahí. Ricardo. No, el otro. Es que me sale. Renzo, profe. ¿Nelson? Renzo, qué pena. Es que por eso me tranquila. coloquen el nombre. No, ya lo escribí, pero Bueno, no pude ingresar el nombre, no sé qué pasó. bueno, Renzo, sería bueno, o sea, si no se ha hecho pronto ese tipo de examen, pronto un tip para eso cuando se vaya a ir a hacer ese examen para otra empresa, si de pronto fue por ese lado de la columna, dicen que es bueno acostarse, dormir en la noche anterior del examen en el piso. Eso ayuda. ¿Dormir en el piso? Lo voy a coger en práctica, profe. Eso sirve para que te salga bien el examen. Sí, yo no sabía porque pues, nunca he tenido ese tipo de problemas. Pero Uy, sí, profe, buena recomendación entonces. pues, La tendré presente. pero igual, digamos, hágase un cheque, hágase ese examen a ver qué es lo que tiene. Porque realmente Sí, no sabe usted si fue eso. ¿Qué tal que sea otra sí, cosa? sí, por eso, no sé, pues, yo siempre ya he presentado, ese era el cuarto examen de salud ocupacional que presentaba. Pero nunca me han hecho examen de columna. O sea, he presentado otros exámenes y todo bien. Y ese era el examen de columna, o sea, hasta ese fue el examen de columna que hice el primero. Yo creo que puede ser que ese es el problema ahí. Bueno, eso pasa, eso pasa. Y pues había escuchado eso, del tema de dormir en el piso. En el piso antes de... Ah, listo, Sí, profe. la noche antes de hacerse el examen, porque como eso lo hacen siempre madrugar. Temprano. Sí. Por último está en el tema de los movimientos. Hay una serie de movimientos que deben hacerse con cuidado para no lesionar el cuerpo. Todos los movimientos deben realizarse de cierta manera para evitar lesiones. Debe cuidarse desde la forma de agacharse para levantar una caja pesada hasta de colocar las manos sobre un teclado al escribir. ¿Sí? Ustedes saben que cuando se vaya a recoger una caja, no sé, cualquier objeto que esté en el suelo, la persona al agacharse no debe encorvar la espalda, sino hacer la sentadilla bien, bajar bien las nalgas, la espalda bien,
Cuando vaya a subir, sean las piernas la que haga el esfuerzo, que no sean ni los brazos ni su columna. Hay que tener en cuenta eso. Es importante recordar que tanto los movimientos únicos que ameritan mucho esfuerzo, como algunos que son repetitivos, que necesitan un menor uso de fuerza, pueden ser causantes de lesiones en caso de que se realicen de manera correcta. ¿Sí? Castillo. Mira. Señora. Ah, ok, no están hablando, pensé que estaban hablando. Otros factores que influyen en este tipo de riesgos son los factores organizacionales, que pueden significar riesgos también biomecánicos, como aquellos que tienen que ver con los aspectos organizativos de las labores. No se trata solo de las tareas específicas, sino que también todas aquellas que la cantidad de trabajo, el tiempo que debe invertir para dichas tareas. Entonces aquí vemos unos factores organizacionales que pueden incidir a estos riesgos biomecánicos. El primero, voy a renovar aquí la pantallita. El primero vendría siendo la carga de trabajo, que se refiere tanto al esfuerzo físico aplicado como a la cantidad de labores. Luego el otro es la cantidad de trabajo. Debe estar adaptada a las posibilidades del trabajador y deben evitarse las exigencias mayores a las que pueda responder para preservar su salud y promover un buen rendimiento. Hay empresas que necesitan que el personal esté de manera prácticamente que viva ya en la empresa todos los días, inclusive los domingos. Entonces, para ellos curarse en salud por este tipo de factores, como la cantidad de trabajo o también la duración de la jornada, ellos lo que hacen es que no trabajen todos los domingos, sino domingo intermedio. Cada 15 días van los domingos a laborar. Claro, con todo su derecho a generar sus extras y nocturnas y festivas. Pero eso tratan de hacerlo las empresas para manejar esa parte de la cantidad de trabajo. El otro factor es la duración de la jornada. Muchas horas seguidas también haciendo movimientos. Que tiene alguien hablando allá. No veo. Estando de pie o ejerciendo fuerza física pueden ser perjudiciales para los trabajadores. Sin embargo, hay también trabajos cuya naturaleza necesita de estas acciones por parte del trabajador, como por ejemplo en el caso de las oficinas, los meseros, los operadores de carga. Entonces se deben controlar esas horas de labor para que protejamos la salud de los trabajadores. Es decir, que se debe garantizar esas pausas activas, que el personal se rote, si es una actividad específica que no pueda parar. Bueno, ya empezó Mayra, bueno, que siga Natalia entonces con esa actividad. Estuvo 2 horas Mayra, bueno, sigue otras 2 horas Natalia, Mayra pasa a hacer otra actividad y vuelve y retoma unas 2 horas después, para garantizar que sus movimientos no sean tan extensos y podamos evitar ese tipo de enfermedades laborales. ¿Estamos claros con estos factores que pueden incidir también en los riesgos biomecánicos? ¿Sí o hay algún aporte o duda? Bien. Pasamos también ahora a una palabra que se llama ergonomía. ¿Alguno tiene alguna idea de qué significaría ergonomía? ¿Alguno quiere dar su aporte? Lo he escuchado, pero no me acuerdo. No tienen idea. Ninguno. ¿No? No. Ninguno tiene idea. Bueno. Es como el puesto de trabajo, ¿no? Que debe estar acorde para uno no cansarse ni se lesionar a larga, o sea, por un largo tiempo, de estar sentado, pues no irse a lesionar de pronto la columna o algo así. Sí, tiene que ver ese tipo de diseño del puesto de trabajo. Diría también que es como la postura a la hora de realizar cierto trabajo. También tiene que ver, pero la palabra ergonomía es un poquito más compleja o más completa, por así llamarlo. ¿Por qué? Porque se dice que también es una rama de la medicina que tiene como por objeto promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores en todas las profesiones. Es decir, no solamente el personal operativo, a todos los profesionales, buscando que prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo,
protegerlos contra los riesgos que son derivados de la presencia de agentes perjudiciales a su salud, colocar y mantener al trabajador en un empleo conveniente a sus actitudes fisiológicas y psicológicas. Y en suma, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su labor. ¿Sí? No es solamente, no, que aquí voy a sentar a Wilfredo y que ojalá esté en una buena postura todo el tiempo, o que tenga 2 pausas activas y ya. No. Vamos a entrar a hacer una valoración de todo el trabajo. ¿Por qué? Porque si Alfredo está muy estresado, tiene mucha carga laboral, o tiene, digamos, también inclusive tiene un jefe que los maltrata psicológicamente, por así llamarlo, tiene compañeros que no le colaboran, le hacen poco ameno su trabajo. Ahí tiene que ver la ergonomía. Por eso, si ustedes alcanzan a ver el gráfico, aquí el circulito que dice, en las otras palabras, aparte de ergonomía. Ambiental, psicosocial, temporal, física, cognitiva. Geométrica también. Ahí es donde entra el tema de las alturas, cuando hacen el diseño del puesto de trabajo, tiene mucho que ver con la palabra ergonomía. Por ejemplo, aquí hay un señor que se llama Murruel, que definió como el estudio científico de las relaciones del hombre y su medio ambiente y su medio de trabajo. ¿Sí? Su objetivo, ¿cuál es? Diseñar el entorno de trabajo para que se adapte al hombre y así mejorar el confort en el puesto de trabajo. Eso lo dice aquí. ¿Sí? Hay varias definiciones de ergonomía. También dicen que es una ciencia. Es una ciencia que se ocupa de analizar y explicar las modificaciones y alteraciones que se presentan en el organismo humano por efecto del trabajo realizado. Determinación así de las capacidades máximas de los operarios para diversas actividades y el mayor rendimiento del organismo fundamentado científicamente. Entonces, digamos, esa ergonomía es de tipo multidisciplinar. ¿Por qué? Porque también la abarcan varias ciencias, como la medicina del trabajo, la fisiología, también la abarca lo que es la antropometría y la sociología. Ellas son como 4 ciencias o 4 disciplinas que tienen que ver mucho con la ergonomía. Entonces, quitémonos de la cabeza que solamente es la posición en la que nos vamos a sentar o cuáles son los movimientos que debemos hacer, sino que veamos las llamas de la parte ambiental, social, psicológica, y también tienen que ver pues la postura, el ambiente de trabajo. Ahí entran un estudio de todos esos aspectos que vimos de tipo físico, químico, biológico, biomecánico, como la vimos en el riesgo anterior. Por eso la quería dejar pasar este término que me parece importante y que quiero que les quede claro. No sé si alguno me lo quiera definir ahora con sus palabras en base a lo que les acabo de decir. Alguien que me quiera dar su aporte. Lo que entendieron con sus palabras, ¿qué sería la ergonomía? Es como la valoración del puesto de trabajo de una persona, la cual nos va a decir cómo es su postura o su manera de estar en su puesto de trabajo, para que sea más cómodo y el trabajo rinda más. Bueno, yo lo entendí de esta otra manera. Por ejemplo, dice que la ergonomía estudia o encierra todos los ámbitos laborales sin importar en dónde personas, ¿sí? De esto también entra contexto, por ejemplo, o la parte la médico-laboral, que también se encarga de valorar como los daños que ocasiona cierto trabajo a su empleado, ¿sí? Y también entra también a valorar también lo que es la psicología, cómo se siente el empleado, cómo actúa en el lugar de trabajo, y también entra a trabajar ahí, por ejemplo, la parte como de seguridad ocupacional, entra a valorar los riesgos que la persona está teniendo en su trabajo y hacen, como dijo mi compañero, una valoración de riesgos para minimizar el daño, pues así como el estudio general, ¿no? O sea, hasta ahí. Sí, la verdad sí. Es más que todo, digamos, una disciplina o una ciencia o una rama, no sé cómo, la palabra que quieren ahí de introducción. Profe, disculpe, yo entiendo que eso es, o sea, para mí la ergonomía, lo que entiendo es que miran
de cómo estoy apta yo para un trabajo, ¿sí? No es yo llego a trabajar en tal cosa, no, sino mira mis actitudes y mis capacidades para ubicarme en un puesto, o estoy mal. También lo toman en cuenta, pero también toman lo que dice Wilfredo y toman lo que dice Ricardo. ¿Por qué? Porque es que ellos vienen a hacer un análisis multidisciplinar, por eso les decía, ergonomía multidisciplinaria. Multidisciplinar es que abarca otras carreras, otros oficios, disciplinas, ¿sí? Como lo decía ahí, la medicina, fisiología, antropometría y sociología. Porque no sé si ustedes han visto que ahora el tema del diseño del puesto de trabajo buscan es que la pantalla esté a la altura de su cabeza. ¿Sí? Sí lo han visto, ¿verdad? Que están las mesitas para elevar las pantallas. El teclado, ustedes deben tener un apoyo en el antebrazo para poder escribir. También lo han visto. Han visto también el tema del posapiés, tanto para hombres como para las muchachas, para las damas. Sí, todo eso entra dentro de la ergonomía, el tema del estudio del puesto de trabajo, el estudio de iluminación. También hay un análisis que hace la ARL, que es ¿cómo es que se llama? La batería de riesgo psicosocial. Llega alguien de la ARL a hacer como una prueba larguita al personal de cualquier empresa y empiezan a preguntarle a usted todo acerca de su trabajo. Desde cómo cree usted que se caracteriza en su entorno laboral, desde sus actitudes en la parte profesional, hasta cómo se comporta usted con sus compañeros, con su jefe, todas ese tipo de relaciones. Esto se llama la batería de riesgo psicosocial. Eso lo deben hacer todas las empresas al menos una vez al año. De hecho, a nosotros en la empresa todos los años nos hacen esa prueba psicosocial. Nos pregunta cómo nos trata el supervisor, si el salario es suficiente, si nos sentimos satisfechos con el puesto de trabajo. Exacto. Son como casi 230 preguntas, parece un índice. Y pues a veces como se hacen a personal operativo y muchos de personal operativo no sabe a veces ni leer y escribir, ellos van allá y no solamente, dependiendo de la empresa, me imagino que irán varios asesores para poderlos orientar a la hora de responder esta batería. Y ellos luego dan una respuesta acerca de esa batería y obviamente ellos antes de que ustedes respondan todas esas preguntas le dicen que eso es de carácter personal y confidencial, esas preguntas no se la van a dar a los jefes, entonces eso es lo que busca y esa es la relación que tiene hoy en día la ergonomía con la parte laboral, como para que pronto conozcan. Entonces se hablaba de que la ergonomía es una ciencia multidisciplinaria que utiliza otras ciencias como la medicina del trabajo, la fisiología, la sociología y la antropometría. La rama de la medicina del trabajo tiene por objeto promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores en todas las profesiones, buscando que prevenir todo daño a su salud causado por las condiciones de trabajo, protegerlos contra los riesgos derivados de la presencia de agentes perjudiciales de su salud, colocar y mantener al trabajador en un empleo conveniente a sus actitudes fisiológicas y psicológicas. ¿Sí? ¿Estamos claros en cuanto a la medicina del trabajo? Sí, señora. Bueno, en la fisiología es la ciencia que se ocupa de analizar y explicar las modificaciones y alteraciones que se presentan en el organismo humano por efecto del trabajo realizado, determinando así las capacidades máximas de los superiores para diversas actividades y el mayor rendimiento del organismo fundamentado científicamente. También estamos bien con la parte fisiológica. Cuando hablamos de fisiológico ya va más al cuerpo humano, ¿no? ¿Cuál es la fisiología de Samari? Si Samari realmente empiezan a analizar cuál es lo que necesita para que usted esté más cómodo en su puesto de trabajo. Recuerden que todas las personas pues no tenemos las mismas características. Cuando se habla de sociología del trabajo, indaga la problemática de la adaptación del trabajo, manejando las variables como la edad, el grado de instrucción, el salario, la habitación, el ambiente familiar, el transporte, los trayectos para ir al trabajo, valiéndose de entrevistas, encuestas y observaciones
en las cuales pueden determinar qué tan viable, qué tan económico, cuáles son las facilidades, dónde ven las falencias, ¿sí? Eso es cuando hablan de la sociología del trabajo. Y en antropometría es el estudio de las proporciones y medidas de las distintas partes del cuerpo humano, como son la longitud de los brazos, el peso, la altura de los hombros, la estatura, la proporción entre la longitud de las piernas y el tronco, teniendo en cuenta la diversidad de medidas individuales en torno al promedio. Un análisis también del funcionamiento de las diversas palancas musculares e investiga también las fuerzas que pueden aplicarse en función de la posición de diferentes grupos de músculos. Entonces, ahí es donde entra el tema de que es como la geometría que se empiezan a medir más las posiciones, digamos, qué tan ergonómica es la silla en la que se sientan los trabajadores, empiezan a medir toda esa parte. ¿Vamos claros en la multidisciplinaridad que tiene la ergonomía? Sí, señora. Sí, señora. También la ergonomía pues tiene unos objetivos claros, ¿sí? Los objetivos de la ergonomía van desde la reducción de lesiones y enfermedades ocupacionales, la disminución de los costos por incapacidad de los trabajadores, un aumento también en la producción. También se hacen estudios para mirar cuál es la productividad de Samar y cuál es la productividad de Mayra. Entonces, de tal manera que las vamos a enfocar a ellas en diferentes labores o actividades en las cuales tengan un mejor rendimiento. Ahí también entra uno de los objetivos de la ergonomía. Mejorando la calidad del trabajo, la disminución también del ausentismo es algo que se mide también en seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es el ausentismo de los trabajadores por semestre? ¿Cuál es el ausentismo ya sea por una enfermedad laboral, por un accidente laboral, por un accidente de tránsito, ya sea por una licencia de maternidad o una licencia de luto? Ellos valoran un sistema de gestión que se esté ejecutando bien, valora eso semestralmente. Son indicadores que miden, ¿sí? También la aplicación de las normas existentes y la disminución de la pérdida de la materia prima. Me quedan ya 8 minutos de esta para que de pronto si se llega a pagar ya saben que toca volver a entrar a la reunión. Bueno, Sí, señora. pasamos así a los riesgos psicosociales. ¿Qué creerían o qué entienden por riesgos psicosociales? Quisiera escucharlos inicialmente. Por lo menos la actitud de uno como con los compañeros. Ok, su ¿Sí? relación, sí, la relación con sus compañeros de trabajo también entra. Como el genio también. Puede ser la del jefe, que a veces hay jefes que se la montan a uno. Sí, eso es acoso laboral. Sí, claro, porque acoso laboral no es de que el jefe me esté acosando por conseguir otra cosa, sino también cuando Claro que, se la montan, como dice ahí, ¿quién fue? claro que también hay compañeros tóxicos, ¿cierto? Negativos a toda hora, entonces es muy molesto. Sí, o a veces que se la hacen como para que lo regañen a usted o echarle la culpa o lavarse las manos con los demás. Eso pasa mucho, pues por eso hay que buscar también mejorar ese tipo de relaciones. Por Pero, ejemplo, otros riesgos psicosociales que también afectan mucho a los trabajadores son los que están expuestos a la sociedad, ¿no? De pronto en su trabajo los tratan bien y, por ejemplo, aquellos vendedores puerta a puerta o también Las se ven clientas, sí. expuestos, por ejemplo, eso, que los roban en la calle o que los ataca un perro, cosas así, eso también puede llamarse tipo de riesgo social. sí, sí, la verdad sí. Por lo Entonces, menos uno atiende de público y la gente es grosera. Le toca a uno ok, como que quedarse callado, porque ¿qué más? pues sí, para eso es bueno también que se prepare el personal, digamos, que tengan, no sé, cursos o estudios en atención técnica a clientes. No, igual el cliente siempre tiene la razón, todo con respeto, pero No, él siempre lo va a tener. no siempre tiene la razón. Estoy de No, acuerdo no con él. siempre, pero normalmente cuando usted está trabajando, bueno, lo digo por mí, yo trabajo en un Pues salón por de mi belleza, y trabajo, créame que mire, van tóxicos, yo, oye, van tóxicos y le toca callarse a uno, ¿qué más? yo trabajo, pues, por mi trabajo, yo trabajo con Migración Colombia. Mm, Y a diario estoy pues en mi turno, más o menos en un turno de 7 horas y media, que es mi turno.
más o menos con 60.000 personas que pasan la frontera. Y es impresionante la gente como pelea, usted me tiene que dejar pasar, y usted me tiene, y no, Sí, claro. entonces no todo el tiempo, en este caso no todo el tiempo el cliente tiene la razón. En mi caso no, porque pues es el caso de que si la persona se coloca, el extracto se coloca de una manera muy alterada o pasar obligatoriamente, yo por ser autoridad no lo puedo dejar, no lo quiero y no lo puedo dejar ingresar y ya. Es un chip que debemos sacarnos de la cabeza. Sí, tienes razón. No, pero depende de la empresa, porque por lo menos en el establecimiento donde yo trabajo, tenga uno la razón o no, siempre el cliente, la jefe dice, el cliente tiene la razón, así sean unos indios, pero ¿qué más? Obvio, uno le puede contestar a la gente con educación, porque primero el puesto de uno está Pues a en eso es lo juego, que se refiere entonces, Mayra, ¿no? A tratar de ser siempre educado y tratar de sí, mantenerse. claro, cuento hasta 10, aunque Sí, se me nota en la cara. exacto. Cuando hablamos también de riesgos psicosociales, deben ser también entendidos como toda condición que experimenta el hombre en cuanto se relaciona con su medio circundante y con la sociedad que lo rodea. También no se constituyen un riesgo sino hasta el momento en que se convierte en algo nocivo para el bienestar del individuo o cuando se desequilibra su situación con el trabajo o con el entorno. También, eh, por ejemplo, Hans Selye plantea la idea de que el síndrome general de adaptación para referirse también al estrés, definiéndolo como la respuesta no específica del organismo frente a toda demanda a la cual se encuentre sometido. ¿Sí? Ahí hablan del síndrome general de adaptación. Entonces, ellos dicen que para cualificar el conjunto de reacciones de adaptación que manifiesta el organismo, las cuales pueden tener consecuencias positivas, como mantenernos vivos o conservar un trabajo, a lo que se refiere, creería yo, Mayra, hay que tratar de mantenerse sus casillas y hablarle de buena manera al cliente, Sí. o también negativas si nuestra reacción es demasiado intensa o prolongada en tiempo, también resulta nociva para nuestra salud. Bastante. Así empezamos a hablar de lo que es el estrés. Es como una respuesta general adaptativa del organismo ante las diferentes demandas del medio cuando éstas son percibidas como excesivas o amenazantes para el bienestar e integridad del individuo. Ya cuando hablamos a nivel fisiológico, ¿sí? A nivel fisiológico, pueden implicar una presión sanguínea elevada o un incremento del colesterol. Y también a nivel comportamental pueden implicar incrementos en la conducta vinculadas con fumar, comer, ingerir bebidas alcohólicas o mayor número de visitas al médico. Por el contrario, un buen ajuste tendrá resultados positivos en relación al bienestar y de desarrollo personal. Aquí es donde vemos que el estrés también acarrea otro tipo de enfermedades. Las personas que sufren de gastritis, del colon, cuando están estresados o cuando tienen de pronto unas crisis emocionales que están muy relacionadas con el estrés, tienden a enfermarse, ¿sí? Aquellas personas que tienen pues de pronto vicios como fumar o que tienen problemas y comen mucho o aquellos que tienen problemas con el alcohol, entonces tienden a somatizarlo por esos medios, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? Sí, Esta señora. primera aproximación nos permite identificar tres factores importantes en la generación del estrés. Uno son los recursos con los que cuentan las personas para hacerle frente a las demandas y requisiciones del medio. El segundo sería la percepción de dichas demandas por parte del sujeto y el tercero es las demandas en sí mismas. Por eso es bueno tener un buen autocontrol y saber manejar también a las personas. No seguirles de pronto la cuerda o caer en ese mismo. No se puede. Exacto. En este aspecto también es necesario enfatizar que el estrés como tal es una fuerza que condiciona el comportamiento de cada persona. Es el motor adaptativo para responder a las exigencias del entorno cuando éstas se perciben con continuidad en el tiempo y su intensidad y duración exceden el umbral de tolerancia de la persona. No todo el mundo tiene su mismo umbral, no todo el mundo aguanta igual, hay personas más sensibles o susceptibles, así como hay otros que se les puede decir lo Estalla. que sea y les da igual. ¿Sí? Entonces también
Los niveles muy bajos de estrés están relacionados con desmotivación, también están con el conformismo y el desinterés, que es lo que yo les mencionaba, que ya son como muy relajados, no les afecta nada. Toda Da persona igual. Toda persona requiere de niveles moderados de estrés para responder satisfactoriamente, no solo ante sus propias necesidades o expectativas, ya queda un minuto, muchachos, ¿sí? Sino también de igual forma para enfrentarse a las exigencias del entorno. Entonces, desde un enfoque psicológico debe ser entendido como una reacción adaptativa a las circunstancias y demandas del medio con el cual la persona está interactuando, que el estrés es un motor por la acción, impulsa a la persona a responder a los requerimientos